En cuanto al circuito en general, hay dos claves que son muy interesantes y es la longitud del circuito y la distancia hasta la primera frenada. Que esto también me gusta explicar o recalcar, que es la distancia desde la meta hasta la primera frenada, porque yo saco los datos de telemetría y demás. Entonces, depende lógicamente de dónde salgas en la parrilla, depende del punto de frenada, es decir, no es exactamente la distancia desde la pole, es decir, de esta cajetilla de la pole hasta el primer vértice, sino que es hasta la primera frenada. Pues si frenas más tarde, pues esta distancia será mayor, ¿vale? Pero estamos hablando de que son casi 1,2 kilómetros cuando la distancia, del circuito en total, que por cierto aquí pone kilómetros, pero evidentemente no son 4.000 kilómetros, son metros, son 4,3. Es decir, más de un cuarto de la vuelta es la recta de meta. Entonces, todo lo que se ve luego, que vamos a analizar y que vamos a ver, de que mira, pues es un circuito que tiene tantas curvas, que tal, hay que contextualizarlo con que un cuarto del circuito se te está yendo en una recta. Que no es lo mismo tener dos rectas cortas en un circuito que una muy larga. Que en este caso además hay dos, una muy larga y otra normalita tirando a corta quizá. Pero claro, si tú estás mucho tiempo en esta recta, como que te sobra tiempo. Y luego en el resto de las vueltas vas muy estresado, ¿no? A nivel de pilotaje. Si tú tienes dos rectas, que son, por ejemplo, como la mitad de esta, pero bien separadas y tal, es como que tienes dos respiros en la vuelta. Aquí es como que solo tienes uno, incluso que te sobra en cierto sentido, porque si tienes que hacer algún ajuste y tal, pues como que te sobra un poco de tiempo, ¿no? Incluso si te quieres comunicar con el piloto que no sea en frenada, ¿no? Como es el caso de Verstappen, pues mejor todavía, ¿no? Que también lo explicaba muy bien la retransmisión, que al final cuando vas a mucha velocidad pues hay más ruido, y bueno, pues tú estás más tranquilo, pero si no te oyen es complicado comunicarse, ¿no? Evidentemente. Entonces, 4,3 kilómetros, ya sabéis que se ajusta el número de... A lo mejor doy bastantes tragos de agua hoy, me noto la garganta un poco estresada de alguna forma. 4,3 kilómetros y por lo tanto se ajusta a 71 vueltas de carrera, pues bueno, para hacer lo de siempre, ¿no? La distancia total de carrera. Aquí son 305 kilómetros, y venimos de carreras que eran 308, como era Qatar, como era Estados Unidos. Bueno, al final son 3 kilómetros más. Que podrías dar una vuelta más y tal, y ya te vas a 308 largos y así y tal. Bueno, al final, a 309. Bueno, se suele intentar limitar, ¿vale? Al final, pues no puedes poner, como decíamos el otro día, no puedes poner 71,7 vueltas. Pues son 71 vueltas y ya está. Entonces, lo importante de esto es el tema del undercut, que no solo depende de esto, por supuesto. Pero si de 71 vueltas vas con una de retraso, pues no es tan importante. Sin embargo, si te vienes aquí a Estados Unidos, que eran bastante menos vueltas, creo que eran 57, otras 1, 2, 3 de retraso, como llevó por ejemplo Hamilton, 6 de retraso, como llevó por ejemplo Leclerc, eso se paga bastante caro. Incluso si tú confías y dices, ostras, en esta vuelta no entro en la siguiente, y esa que has hecho extra vas desgastando mucho, muy difícil y tal, pues ahí se te va a notar bastante que vas a perder mucho tiempo, incluso puedes tener un susto, son muchos metros. En este caso en México no, es una distancia cortita, entonces... Bueno, sí que puedes ser un poquito más flexible con la estrategia, quizá por eso no funcione tan bien el undercut. No es un circuito de mucha degradación precisamente. Es verdad que Pirelli ha traído una gama algo más blanda de neumáticos, porque el año pasado tenían C2, C3, C4 y ahora es C3, C4, C5. Entonces una gama un poco más blanda. A lo mejor por ahí quizá se pueda jugar con el undercut, pero no es el típico circuito de jugar mucho con el undercut, como puede ser otro circuito, pues yo que sé, tipo Bahrein, como Silverstone, ese tipo de circuitos, ¿vale? En total son 17 curvas. De hecho, no sé por qué en el vídeo de... bueno, sí sé por qué estoy pensando. En el vídeo que he hecho corto, hablando del número de curvas y tal, dije 20... Y estoy yo pensando que ya sé por qué, es porque el de Estados Unidos eran 20, entonces por la inercia dije 20, pero no eran 17, por supuesto puse un mensajito de que no son 20, que son 17, pero bueno, 17 curvas en total en el circuito de México, ya veis que está clavado en la media, ¿no? Que es esta línea vertical que suelo pintar por aquí. ¿Y eso qué implica? Pues que el ratio de curvas por kilómetro sea tan alto. Y esto... 3,95 curvas por kilómetro, si lo ves así, pues entiendo que la mayoría de gente no sabe muy bien de y qué, ¿no? Pero sabiendo lo larga que es la recta, que evidentemente todos los circuitos tienen rectas y no es justo tampoco comparar el circuito de México sin recta con el resto de circuitos con recta, ¿no? Pero al final es el tercer circuito que más curvas por kilómetro tiene.
que no es lo único que importa, que también importa qué tipo de curvas son, si son muy largas, si son enlazadas, si son únicas. Por supuesto que sí. Pero casi 4 curvas por kilómetro es mucho. O sea, estamos hablando de que está por detrás de Arabia Saudí, que tiene muchas curvas, que es como si no existiesen. Este circuito alguna también, pero no tantas. Y de Mónaco, que sabemos que juega en otra liga. Es como un circuito que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Pues otras 4 curvas por kilómetro, sabiendo que además tienes una recta tan larga que te ocupa más de un cuarto de la vuelta. Ojo, porque no es un circuito fácil para los pilotos, ni mucho menos. Por cierto, bienvenido a Sier, que he visto que me ha seguido. No sé si a vosotros os sale la animación. Es que yo lo he escuchado y no me he fijado, pero yo creo que sale la animación todavía, ¿no? Del cling y que se aparezca. Bueno, que me sigue haciendo ilusión. De todas formas, nada, Sier, que gracias por seguirme. Y bienvenido aquí a la pequeña gran comunidad que tenemos montada sobre Fórmula 1. Entonces, muy... perfecto. Muy intenso el circuito de México. Ahora repasamos el esquema y tal, pero realmente es un circuito que yo creo que ves el esquema y no te parece tan intenso como realmente es. Y no solo eso, sino que tiene para mí 2 dificultades. Que tiene todo tipo de curvas y que luego tiene zonas de curva que son relativamente parecidas, pero con ligeras modificaciones. Entonces, para mí eso me resulta especialmente complicado a nivel de pilotaje, que evidentemente pues los pilotos de Fórmula 1 pues ya tienen el nivel que tienen y demás, pero sobre todo si alguno de vosotros lo prueba en el simulador. Por ejemplo, curva 1 y 2 parece que es igual pero simétrica que 4 o 5 porque es una curva de velocidad media, pues la 1 a la derecha, luego 12 a la izquierda, que luego se complica con la 3 y tal, es verdad. Pero bueno, son relativamente parecidas, pero por ejemplo la curva 5 es más cerrada que la 1, la 2 o la 3. Entonces eso hace que vas más o menos con la misma filosofía, pero hay que cambiarlo un poco. Te tienes que abrir a lo mejor un poquito más, entrar un poquito más abierto. Entonces ese tipo de cosas complican bastante el circuito. Ya digo, a mí no me parece personalmente un circuito muy fácil a nivel de pilotaje y eso es algo positivo. O sea, para los que estáis en el simulador a lo mejor complica un poco la vida, pero a nivel de espectador creo que es algo muy positivo porque se puede notar realmente pues las manos del piloto y se puede destacar. Si recuperas tiempo en recta, pues no hay nada que hacer. Vas acelerando a fondo con el volante recto y se acabó. Pero si quieres recuperar tiempo en curva, ahí te lo tienes que jugar. Y hay varias zonas que te puede salir cara. No porque tengas pues un montón de muros por todas partes, ni mucho menos. Hay alguna zona que sí, pero en la mayoría del circuito no. Sino porque hay algunos pianos que son muy agresivos, el asfalto es de bajo agarre, todo eso hace que se complique bastante. Incluso que sea muy típico pegar un acelerón y que el coche pues se dé la vuelta, digamos que se comporte muy nervioso. Vamos a hablar de reglajes luego, por supuesto, cómo se adaptan y tal. Y además así también entendemos un poco qué equipos, ¿no?, podemos esperar que vayan especialmente bien. Curvas derecha-izquierda, pues bastante más a la derecha que a la izquierda, 10 contra 7, porque tenemos 17, la cuenta sale, pero luego, pues si alguna vez os lo habéis preguntado, si habéis hecho la cuenta, si contáis estas, que son curvas rápidas, medias y lentas, no sale la cuenta la mayoría de veces con la 17, y es que las curvas que son nulas, por ejemplo en este caso, que la curva 15, que bueno, es como una realmente continuación de la 14 y apenas afecta, pues esa no la tengo en cuenta ni como lenta, ni como media, ni como rápida, directamente como si no existiese. Entonces, esto sí sale en la cuenta de curvas totales derecha-izquierda, pero la naturaleza de las curvas no, ¿vale? Bueno, pues sí tenéis esa pequeña curiosidad. Entonces, aquí tenemos 5 curvas lentas, 3 derecha, 2 izquierda, 5 curvas rápidas, 3 derecha, 2 izquierda también, por lo tanto serían 10, y aquí tenemos en total 6, por lo tanto salen 16 curvas, hay una que es nula, en este caso es la 15, para que lo sepáis. Entonces, se desgasta un poquito más el lado izquierdo porque hay más curvas hacia la derecha. Una más lenta, que eso ya sabéis que desgasta más en la parte trasera, y una más rápida, que desgasta más la parte delantera. Y luego de velocidad media sí que hay 4 contra 2, pero realmente no debería ser un desequilibrio brutal en la degradación. Quizá el que más se desgaste sea el trasero izquierdo de alguna manera, pero no es precisamente un circuito en el que pues ese neumático se destroce y los otros salgan ilesos, ¿no? Y otra cosa para la que es interesante mirar esto, en cuanto al reparto de curvas y demás, bueno, lo primero que es de los circuitos, curiosamente, que más curvas lentas tienen, en 5 en total, y luego que tiene curvas de todo tipo, y para ambos lados. Entonces, tanto a nivel de pilotaje como a nivel de equipo del coche, de los reglajes, de cómo esté diseñado y demás, es interesante porque alguna zona vas a tener para ganar rendimiento y para aprovecharte. Es decir, eres un Ferrari, por ejemplo, que va muy bien en recta, pues tienes rectas. Eres un Aston Martin que va mejor en curva lenta, pues tienes curvas lentas.
¿Eres un McLaren que va mejor en curva rápida? Pues tienes curva rápida. Entonces, sí que tiene sus ciertas similitudes con el circuito de Austin, con el circuito de las Américas, aunque evidentemente tiene bastantes diferencias, ¿vale? Pero no es diametralmente opuesto, no es como cuando íbamos de Monza a Zandvoort, ¿vale? Que no tiene nada que ver aquí, algo más sí, pero bueno, con lo de la altitud esta que baja mucho la densidad del aire y demás, que lo hablaremos ahora hablando de los reglajes, pues sí que se condiciona todo bastante. En cuanto a las frenadas, son 8. Bueno, 8 frenadas para 17 curvas, casi un 50%, es algo medio incluso tirando para arriba. 2 de esas frenadas son fuertes. Pero claro, es que estamos hablando de un circuito muy, muy corto. 8 frenadas en este circuito tan corto es importante. Y 2 fuertes, que encima son 2, pero casi 3, también es bastante. Es decir, cuidado con el tema de los frenos, que también lo mencionábamos aquí cuando hicimos la previa al Gran Premio de Estados Unidos, que decíamos, bueno, no es el circuito más difícil para los frenos, pero cuidado, porque además Brembo y Pirelli decían que era dificultad media tal, yo decía, bueno, o sea, no es, evidentemente no sé yo más que la gente de Pirelli y de Brembo, no estoy diciendo eso porque evidentemente tiene mucha más información y más datos. Pero es verdad que decíamos, bueno, cuidado porque no es tan fácil refrigerarlo, porque hay varias frenadas fuertes, porque si tienes problemas de agarre vas a tener que tocar un poquito más el freno y se van a sobrecalentar más. Y ostras, hemos visto de repente muchos problemas en Red Bull y muchos problemas en Aston Martin precisamente con el tema de los frenos. Que si hubiesen tenido 3 entrenamientos libres, a lo mejor esto no les pasa porque tienen más información y te das un pequeño susto en un entrenamiento libre, pero luego tienes los otros para corregirlo. Pero, bueno, de hecho el problema que tuvieron con Stroll fue directamente en entrenamientos libres, así que ¿lo podían haber solucionado con 3 entrenamientos libres? Pues quizá, porque a lo mejor empiezas el entrenamiento libre 1 con una toma de refrigeración un poquito más generosa y ya ese problema no lo tienes y lo que haces es ir reduciendo poco a poco. Si tienes menos tiempo, pues a lo mejor dices, mira, pongo la estrecha y ya está. Por suponer hipótesis y explicar un poco que nunca se sabe lo que podría haber pasado en esto de la Fórmula 1, solo sabemos lo que pasó y ya está, ¿no? Pues ojo, con este circuito también que puede ser complicado. Y una vez más, porque sí, dificultad en los medios, de los frenos, podríamos decir que es media, quizá media tirando alta, al final tampoco vamos mucho porcentaje de vuelta frenando, un 15%, un poco más, un poco por encima de la media, no es una locura, pero cuidado con la refrigeración, porque viendo esto dices, vale, dificultad media, incluso si vemos temperaturas y demás, pues deberían estar más o menos por ahí. Ya sabéis que esto es muy aproximado, genérico, pero más o menos nos hace entender que, mira, la dificultad para los frenos, viendo todos estos datos, va a ser media, no va a ser alta. Sí, pero cuidado con la refrigeración, porque el aire es poco denso. Entonces es como si tu aire es de peor calidad, como que no tienes tanta cantidad de aire por volumen, que eso es lo que al final significa, bueno, tanta masa, tanto peso de aire por volumen, que es lo que significa la densidad, y entonces eso complica mucho la refrigeración. Porque al final es como si estuviese entrando menos aire, al fin y al cabo. Si el aire es un 20% menos denso, pues es como si estuviese entrando un 20% menos de aire. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso y no es un tema para dejarlo de lado y no tenerlo en cuenta, que sí que lo es y es muy importante. Luego, en cuanto al acelerador, yo creo que llama la atención el porcentaje en el que se va acelerando a fondo, también muy aproximado, por supuesto, sabéis que no es un dato 100%, que no va a ser un 73% y demás. Evidentemente en cada vuelta esto va a cambiar y a cada coche, en cada piloto, ¿no? Pero para contextualizarlo con el resto, pues está ahí en la media. Pero claro, si te pasas un cuarto de la vuelta ya simplemente acelerando a fondo por la recta, esto nos hace contextualizar el resto y decir, ostras, sí, por la recta y si analizamos el circuito en conjunto, tenemos un 73. Pero claro, es muy extremo por mucho tiempo acelerando a fondo y luego de repente prácticamente nada, ¿vale? Entre comillas, porque al final es un 73%. Y luego, porcentaje en octava. Aquí, este porcentaje está interesante porque siempre lo mencionamos y decimos, bueno, esto es un porcentaje importante porque te marca la influencia que va a tener el drag, porque claro, si tienes, por ejemplo, un circuito tipo Silverstone, que lo tenemos aquí en Gran Bretaña, pues necesitas mucha carga aerodinámica y encima estás mucho tiempo en octava marcha, es decir, vas a penalizar mucho por el drag. Cuidado con México porque tiene su parecido también con Gran Bretaña. Porque en el circuito de Silverstone tú llevas mucha carga aerodinámica por la cantidad de curvas y luego los tramos de recta no son muy largos, pero los empiezas con mucha velocidad. Entonces ya empiezas casi en octava directamente. Entonces se penaliza mucho el drag en un circuito en el que necesitas mucha carga aerodinámica. En el caso de México no es que necesites mucha carga aerodinámica, sino que tienes que poner una configuración de mucha carga aerodinámica para tener una carga media. Entonces, si tus piezas de generar mucha carga aerodinámica son poco eficientes, aquí no vas a generar mucha carga aerodinámica, vas a generar media, pero las piezas van a ser las de mucha carga.
Entonces, si esas piezas que tienes que usar aquí en México son poco eficientes, en México probablemente sufras bastante. Que no es el circuito en el que más tiempo vas en octava, no es el circuito de más velocidad punta y demás, no estamos a niveles ni siquiera de Bélgica ni de Italia, por supuesto, el de Monza, pero puede ser peligroso. Habrá que ver qué tal se le da, por ejemplo, a Ferrari, que en recta no parece tener muchos problemas de drag, pero no van especialmente bien con los reglajes de mucha carga aerodinámica. Entonces, eso es un poco incógnita y es algo que está bien también para contextualizar dónde está cada unidad de potencia. Porque claro, lo de los 3 circuitos de tipos de circuito, ¿no? Mucha velocidad y poca carga, mucha velocidad y mucha carga, poca velocidad y mucha carga, ¿no? Y luego pues hay rangos intermedios, no es todo blanco y negro, sino que hay toda una gama, por supuesto, de grises, cada circuito es único, pero más o menos estamos ahí. Y luego hay circuitos más equilibrados, tal. Aquí en este circuito es un caso especial, porque es velocidad media, podríamos decir, pero carga muy alta. Y claro, si tú aquí de repente ves que el Ferrari va muy, muy rápido, piensas, otras, la unidad de potencia, cuidado. Porque claro, aquí nadie puede conseguir mucha carga. No es que no la quieras, es que no la puedes conseguir por la baja densidad del aire. Entonces, nadie consigue mucha carga, por lo tanto tampoco mucho drag. Si tú consigues ser más rápido, probablemente, digo probablemente porque depende de muchas cosas también, es que tu unidad de potencia sea mejor. ¿En ese sentido tiene alguna esperanza, por ejemplo, Ferrari? Hombre, pues yo intuyo que sí. O sea, me da la sensación de que Ferrari tiene mejor unidad de potencia que chasis o aerodinámica. Entonces a lo mejor aquí sí pueden destacar. Pero claro, si sus piezas de alta carga no son del todo buenas, no son del todo eficientes, pues habrá que ver. Habrá que ver si les funciona o no les funciona. Bueno, velocidad media, velocidad mínima, sabéis que es muy relativo porque depende, por supuesto, de la carga aerodinámica y todo. Estos datos ya sabéis que los sacamos y si no lo sabéis os lo cuento con el mismo reglaje en todos los circuitos porque lo que buscamos es comparar circuitos puramente, y es decir, no optimizar el coche para cada circuito y en función de eso ver el porcentaje pues de vuelta acelerando a fondo, en octava y demás, ¿vale? Que esto por supuesto dependería también de los reglajes. Entonces esos datos un poco, bueno, relativos, tampoco me suele ser demasiado interesante. Y el porcentaje de vuelta en recta, 49%. Casi la mitad de la vuelta vamos en recta. ¿Qué significa esto? Que si un cuarto, un poco más, vamos en la recta de meta, de los otros 3 cuartos, pues te queda ahí un tercio, ¿no? Si no me falla la cuenta, que es un poco lo que te quedaría de recta. Y es que realmente la recta que une curvas 3 y 4, que ahora la vemos, sí es bastante larga, pero luego apenas tienes respiro. Tienes pequeñísimos tramos para frenar en línea recta, encarar una curva y tirar de la siguiente, pero realmente tramos de recta largo no hay más. Hasta la curva número 1, luego la que une a las 3 y 4, que es un poquito más corta, y luego ya es tremendamente intenso. Frenadas a un lado de otro, curva rápida, curva lenta, curva media. Circuito bien intenso. Y ya para terminar, giro absoluto medio 30 grados. Es decir, la media de lo que se gira son 30 grados. Estamos entre los circuitos de los que tenemos un giro medio bastante alto. Incluso con esa recta tan larga que ningún circuito la tiene así. Es verdad que, por ejemplo, el circuito de Barcelona, pues la recta de meta también es eterna. ¿Qué pasa? Que la meta está a la mitad, un poquito más adelantada. Bueno, más o menos por la mitad. El de México no. El de México la meta la tienes al principio del todo. Y entonces eso evidentemente condiciona el dato que veíamos al principio de la cantidad de metros hasta la primera frenada. No es lo mismo salir al final de la recta que al principio. Entonces eso tenéis que tener en cuenta que está todo también un poco condicionado por ahí. El tema del circuito. No sé cómo veréis vosotros el trazado. Claro, yo lo decía antes, ¿no? Tú piensas en este circuito y dices, bueno, tienes aquí un tramo de recta, aquí otro. Bueno, es un circuito poco intenso de curvas y tal. Pero claro, esta serie de curvas son bastante largas porque, claro, la distancia que las une, bueno, tenemos aquí incluso las 1 y 2. Esta distancia, por ejemplo, pues no es muy larga, pero no se puede hacer recto. Tienes que ir haciéndola girando hacia afuera y entonces luego hacer otro lado. Es decir, aquí no da tiempo a hacer una trazada recta precisamente. Aquí también te pasa eso, entre las 5 y 6 un poco sí, porque son las 2 hacia la derecha. Aquí un poquito, pero tampoco mucho. Aquí en absoluto puedes ir en línea recta. Aquí incluso tampoco, aunque puedas abrir de RS, perdón. Aquí tienes un pequeño tramo para frenar de la 12 y luego fijaos en la cantidad de curvas que tenemos aquí. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tenemos 6 curvas metidas aquí en la esquinita del circuito. Entonces, si tú miras así, dices, vale, pues tenemos un circuito bastante
normalito, ¿no? Es decir, si tú terminases la vuelta y hicieses así, pues tendrías el circuito más corto del mundo, pero parecería más de karting que de Fórmula 1, pero sería un poco más equilibrado, en cierto sentido. Pero claro, luego tienes esta recta eterna que lo desequilibra en cuanto a recta curva, pero luego tienes esto que lo desequilibra hacia el otro lado, por la cantidad ingente de curvas que tenemos aquí. Y además tenemos la 15, que ya os decía antes que realmente es como si no existiese. Entonces, si quitamos esa 15, pues tenemos 13, 14, luego 16, 17. Bueno, sé que a la gente esta zona no le termina de hacer del todo gracia, pero claro, como tenemos todo el estadio y demás ahí, ostras, esa zona para ir al Gran Premio y verlo es espectacular. Y luego toda la ceremonia del podio que se monta y demás, con el padre de Verstappen, no, de Pérez y todo, es una auténtica fiesta. Y entonces, por ejemplo, cuando remodelaron la zona final de Barcelona, que metieron otra vez la curva más, bueno, que al final son como dos curvas muy rápidas y tal, digo, ostras, pues a lo mejor vuelven a hacerlo aquí de alguna manera. Tendría sentido por lo que se busca con la Fórmula 1 y tal, pero iría un poco en contra de hacer que la gente vaya a los grandes premios, de que merezca más la pena y demás, que también se están esforzando mucho por ahí. Entonces, en ese sentido, me cuesta pensar que quiten esto. ¿Puede haber una solución intermedia que haga esta zona más fluida y tal? Ostras, pues no lo sé. Habría que ver, habría que estudiar un poco cómo está la ciudad por allí. Pero es verdad que, ostras, perder toda la zona del estadio y demás, no sé si terminaría mereciendo la pena como tal. Pero bueno, dejamos de lado esas cosas un poquito más subjetivas y vamos a las cosas más objetivas. Es un circuito que está muy bien para analizar quién va bien en cada sector. Es decir, quién va bien en cada tipo de circuito. Si tienes mucha velocidad punta, vas a destacar aquí. Uy, perdón que me voy un poquito. Aquí. Si vas bien a alta velocidad, pues vas a destacar sector 1 porque fijaos que todo esto es una recta. Los 1200 metros los tenéis aquí. Luego tienes estas series enlazadas y otra vez curva. Perdón, otra vez recta muy larga. Pues quien tenga mucha velocidad punta. Ya digo, quizá no tanto por baja carga aerodinámica, sino por motor, porque todo el mundo va a buscar esa configuración de alta carga para conseguir carga media, pues aquí también vas a ganar mucho. Luego, quien tenga un chasis un poquito más de... O sea, que funcione bien a baja velocidad, donde la carga aerodinámica no es tan importante y demás, aquí sí que puede destacar un poco curva 6 y tal, pero es sobre todo aquí. En el último. O sea, pensar que el último aquí te afecta un poquito el drag, pero luego todo esto es muy revirado. Incluso cuando ya empiezas a ganar aquí velocidad, salida de las 7, se acaba la vuelta y ya empieza el primer sector otra vez. O sea que quien tenga más chasis y digamos más problemas aerodinámicos, no va a ir tan mal aquí. En el primero, pues un poco porque aquí sufrirá algo y en este sobre todo por estas series enlazadas que además son muy rápidas, pero no se pueden hacer a fondo. Entonces, como no la puedes hacer a fondo, quien tenga más agarre, más carga aerodinámica, pues menos va a tener que levantar el pie del acelerador. Bastante intenso. Lo que pasa es que es verdad que no es, por ejemplo, en Austin que decíamos, bueno, pues al final de cada sector va a ser importante ver qué velocidad marca cada uno y demás. Quien tenga mejor tracción, mejor salida de curva lenta, pues quizá destaque al final del tercero. Pero al final del primero es velocidad punta, después de esa recta, final del segundo es velocidad punta. Porque esta 11 ya sí se hace a fondo y todo este tramo estás acelerando a fondo, entonces ya no cuenta tu carga aerodinámica. Si tienes más carga, esto lo haces más rápido, pero llegas aquí ya perdiendo tiempo por el drag. Entonces no es tan interesante la zona final de cada sector como era en el caso de Austin. Y luego, cosa muy interesante, que no tampoco sé cómo lo veréis vosotros, pero que a mí me termina, o sea, me rechina mucho, no me termina de convencer ese tema de DRS. Tenemos como 3 zonas de DRS, pero 2 puntos de detección. El primer punto de detección está aquí, justo antes de la curva número 10, para la que hay que frenar además, hay que levantar, y abres DRS aquí. No suele dar mucho tiempo para adelantar aquí, la verdad. Entonces, bueno, te sirve para pegarte un poco a ese piloto, tal. Complicado adelantar aquí porque tienes que pegarte mucho en esta zona, no es tan fácil porque llevas el aire sucio del rebufo, entonces no termina de ser del todo fácil. Y luego tienes aquí otra zona de detección que para mi gusto está demasiado atrasada, pero lo entiendo. Y que, por cierto, esto se puede cambiar en cualquier momento. A lo mejor llegamos a mañana y dice la Fórmula 1, oye, que la zona de detección... que la zona de detección de DRS ya no está ahí, está aquí. Pues ya está, pues se acata y se acabó. Pero aparte de estar muy lejos, luego puedes abrir DRS aquí, que es la zona clarísima de adelantamiento,
Y no solo eso, sino que si tú pues pasas aquí a menos de un segundo, como siempre, puedes apurar un poco aquí, empiezas la recta a lo mejor pues a 5 décimas. El DRS es muy importante porque vas con una configuración de mucha carga, insisto, aunque no consigas mucha carga, tu configuración sí que lo es. Y ostras, aquí abrir el DRS te da mucha ventaja. Entonces lo más normal es, pues mira, tengo una recta aquí eterna con el rebufo, con el super DRS y todo, pues voy a ganar mucho tiempo. Que a lo mejor el Red Bull también gana tiempo, sobre todo en clasificación. Y volvemos a ver a Verstappen consiguiendo la pole, pero bueno, eso es otro tema. Abres aquí DRS y adelantas. Haces 1, 2, 3, el otro piloto intenta jugar con la trazada y demás para pegarse, para no salirse de DRS, pues da igual. Aquí vuelves a abrir el DRS, porque no hay zona intermedia. Es decir, tú pasas aquí en menos de un segundo y fijaos que vas a tener DRS hasta aquí. Es más de la mitad del circuito. Desde aquí, todo este tramo de circuito, tienes ventaja. Porque realmente es desde aquí hasta aquí. Ostras, a mí me parece una exageración. O sea, lo del DRS, ya he dicho otras veces que a mí me gustaría probar a ir quitándolo poco a poco. Probar a tener menos zonas de DRS, que no se pueda abrir, por ejemplo, clasificación, que sinceramente ahí sí que no le encuentro sentido, porque se supone que es un dispositivo para facilitar adelantamientos. En clasificación no estás adelantando, estás marcando un tiempo tú solo. Pero bueno, entiendo que eso sí puede ser un poco más interesante para luego adelantar y demás, pero ya digo, a mí me gustaría probar a ir reduciendo un poquito las zonas de DRS. Pero ostras, meter esta zona de DRS que han puesto aquí, ya sí que me parece una exageración, porque yo entiendo que, oye, mira, pues con el aire sucio que se genera, tal, con todo lo que eso conlleva, de hecho, muchas veces se ve, ¿no?, que en las primeras vueltas es muy complicado adelantar porque precisamente no tienes DRS y es muy complicado por el aire sucio y todo. Vale, pero ostras, que tú no tengas ninguna posibilidad de defenderte, es decir, si tú aquí, que a ti aquí ya te adelanta, por ejemplo, ostras, pues mete a lo mejor una zona de detección un poco más por aquí y tal, que al final no es tan fácil. O sea, no es que te decir, pues mira, voy a hacer aquí, sino que tienes que estudiar que sea una zona medianamente factible y tal. Pero vamos, que si la has puesto aquí, yo creo que aquí la puedes poner también. Y esto ya es otra historia, porque si a ti te adelantan en esta recta tan eterna, a lo mejor, bueno, muy mal se te tendría que dar para que te adelanten y se te vayan a más de un segundo. Entonces, aquí tú vas a poder abrir el DRS, es decir, se te va a activar para poder abrirlo aquí. Entonces ya sí sería interesante, porque ya vemos peleas en pista. Incluso un piloto que a lo mejor tiene peor coche aquí es adelantado, pero luego se puede defender aquí. Y ahí, en ese tipo de zonas de DRS es cuando hemos visto peleas más interesantes, creo yo, en otros circuitos, en otros grandes premios. Dejar sin opciones realmente al piloto que se está defendiendo, a mí sí que me parece un poco exagerado, porque es que al final, claro, incluso si aquí no te adelanta, porque mira, pues tú has hecho una trazada aquí magnífica, has salido arriesgando con mucha tracción, con mucha velocidad tal, eres capaz de luego apurar, frenada, defenderte, otra vez la vas a tener que trabajar aquí. Y claro, si has estado aquí trabajándote la defensa, apurando frenada, cambiando tu trazada, todo eso, ostras, probablemente aquí no lo puedas volver a hacer. Porque tu trazada para defenderte aquí ya se ha modificado para todas estas curvas y el piloto que llevas detrás pues se puede abrir más en la entrada de la 3, salir con más velocidad. Entonces, a mí esta zona de DRS me parece un poco exagerada porque luego se continúa encima con esta. Pero entonces 3 o 2 seguidas. No son, o sea, si tú pasas a menos de un segundo del piloto que llevas delante aquí, no importa lo que pase aquí, no importa lo que pase aquí, no importa ni siquiera lo que pase aquí, ni lo que pase aquí, ni lo que pase aquí, ni lo que pase aquí. Aquí vas a poder abrir el DRS y aquí también, por supuesto. Luego, si lo quieres abrir aquí, tienes que pasar a menos de un segundo el piloto que llevas delante por aquí. Pero claro, fijaos que pasar a menos de un segundo aquí te da estos metros de ventaja. Pasar a menos de un segundo aquí te da todos estos, casi 1 kilómetro, y luego todos estos. En un circuito de bastante, insisto, de configuraciones de muchísima carga aerodinámica donde el DRS es muy muy importante. Y por cierto, esto también me gusta mucho aclararlo porque hay veces que, sobre todo viendo carreras y tal, es un poco confuso para la gente porque dice, oye, pero si ya has adelantado aquí, ¿cómo es que has abierto otra vez el DRS? Pues es que la zona de detección está aquí. Yo confío y tengo esa mínima esperanza de que la Fórmula 1 antes de la carrera lo cambie. Pero no creo, la verdad. Entonces, bueno,
es lo que hay, ¿vale? Si adelantan aquí, luego aún así pueden abrir el DRS para distanciarse más todavía. Bud dice, a mí no me parece bien. Es complicado, ¿eh? No, o sea, sé que hay gente más a favor y más en contra del DRS. Yo estoy un poco más en contra, pero entiendo que a lo mejor es necesario. O sea, a mí no me gusta el invento del DRS como tal. O sea, no me gusta que se tenga que abusar de él y tal. Pero no soy muy tajante en si lo eliminamos, seguro que hay mejores carreras y tal. No la tengo del todo clara, digamos. Pero hacerlo así, mejor con DRS, más juego, dice así. Exactamente, o sea, hay gente de las dos opiniones. Y, por ejemplo, yo reconozco que en las primeras vueltas, ¿no? Lo que decía antes, ostras, como hasta la vuelta 3 no puedes abrir DRS y demás, hay veces que se forma un atasco que es muy complicado de disolver. Entonces, yo, por ejemplo, quizá empezaría quitando DRS, por ejemplo, en clasificación, que ya digo, eso sí que no encuentro mucho sentido. Y luego quizá iría reduciendo zonas de DRS, no eliminándolo por completo, pero haría una especie de progresión poco a poco y ves si estás liándola más o estás solucionando algo. Eso para mí sería quizá la forma, porque al final el DRS no se inventó para esta generación de Fórmula 1, se inventó para la anterior. Bau dice, digo, lo de las zonas de este circuito, claro, entiendo que este circuito sea como excesivamente exagerado. O sea, entiendo que lo dices por lo mismo que yo, que una cosa es que faciliten el adelantamiento para evitar atascos, ¿no?, en la carrera y que se pueda tener una carrera más fluida, pero otra es pasarse y no dejar oportunidades realmente al piloto que se defiende. Estás con un coche peor, defenderte aquí y aquí es tremendamente complicado. Y además da un poco de miedo Red Bull, sobre todo en clasificación, porque fijaos todos los metros que hay de DRS aquí, que siempre van como con mucha carga, es como que tienen su alerón trasero más preparado para que cuando se abra el DRS se consiga más eficiencia, todo. Pues otras aquí es mucha tela esa. Bueno, ese es un poco el esquema del circuito. Vamos con cada curva, aplicando un poco las trazadas, las claves y demás, porque además es que es un circuito que tiene muchas peculiaridades muy curiosas. Ahora las vemos. Primera cosa muy curiosa es que esta curva número 1 tiende a ser ligeramente parecida a la de Austin. Es evidentemente bastante exagerado decirlo, porque encima la de Austin destaca mucho por esa pendiente hacia arriba tan brutal y demás. Pero fijaos cómo el trazado más o menos sigue por aquí. No es del todo recto, sino que hace un poquito de giro, pero es que la parte interior se abre muchísimo comparada con esta. Es decir, el ancho de aquí vuelve a ser mucho mayor que el de aquí. Entonces eso, para pilotos, pues evidentemente más novatos, a los de la Fórmula 1 no les pasa, pero los que estéis en el simulador y tal, es típico que ver como tú te estás fijando más o menos, estás poniendo ya así mirando de reojo el vértice de la parte interior, como que te dejas envenenar y vas atacando un poco por aquí. Y entonces eso es atacar la curva quizá demasiado pronto, te abres demasiado y ya penalizas mucho para dos. Entonces es muy curioso ver cómo apuran bastante la frenada. Punto número 1, porque este es el punto de más velocidad del circuito. Entonces, cuanto más tarde frenes, más metros vas a estar aprovechando esa tremenda velocidad. Y además eso te permite, si frenas tarde, pues atacar la curva tarde. No es una exageración, es decir, no hay que venirse aquí para luego hacer así. Es una locura meter este giro. Pero sí que se ataca más bien tarde, manteniéndose por el exterior. Bueno, ahora hablamos de los pianos y lo que hay que hacer es seguir girando y a partir de aquí, en el momento exacto, que es lo más complicado de esta curva, volver a girar para la 2. Esta 2 normalmente ya no se ataca muy tarde, porque claro, cuando tenemos, por ejemplo, imaginaos que tenemos solo 1 y 2. Pues lo que se hace normalmente es que la primera de ellas la atacas tarde para estar más abierto de cara a la segunda y trazarla normal y ya vendrías por aquí, no hipotéticamente, si no existiese la curva 3. Aquí es 1, 2 y luego 3. Entonces, normalmente lo eficiente es hacer la primera tarde, la segunda más bien neutra y la tercera ya te ves obligado a hacerla atacando más bien pronto. Y esto tiene, bueno, el error típico de no abrirte lo suficiente porque ves que el trazado como que tiende a hacer aquí así como a abrirse de más hacia adentro. Ese es bastante típico. El segundo es intentar abrirse demasiado antes de la 2 y no es error de que no estés concentrado o que no sepas lo que estás haciendo, piloto novato y tal, sino que puede pasar en la propia Fórmula 1 porque si tienes una falta de agarre en los neumáticos delanteros, por desgaste por ejemplo, o porque has tenido un toque y has perdido carga en el alerón delantero tal, es fácil que no sepas exactamente qué va a pasar aquí. Cuando tú estás girando a un lado y cambias al otro, si no tienes agarre, el giro va a ser muy torpe. Entonces, cuanto más tardes en girar hacia la izquierda, más te vas a abrir, evidentemente.
Pero, y de esa manera pues vas a tener una trazada más abierta para hacer estas curvas pues con menos giro y tal, ¿no? Evidentemente, cuanto más abierto entres en una curva, pues mejor la puedes trazar. Pero ahí está la clave. Tienes que estar lo más abierto posible a 2 sin pasarte. Porque como te pases y no te respondan, ¿qué va a pasar? Que te vas a saltar este piano, te quedas lejos y luego ya estás aquí. Y si estás aquí, ya es muy complicado. Otra cosa es que estés peleando en pista y demás. Que por cierto, la salida se lía una aquí también tremenda, que no hemos hablado de la salida y da para hablar. Entonces, otro error típico, como decía, es no tener buen feeling del neumático, no saber cómo se va a comportar, sobre todo los delanteros, y cuando giras ya es demasiado tarde. Es decir, en vez de haber cambiado de dirección aquí, había que haber cambiado de dirección un poquito antes. Porque sí, eso va a hacer que estés menos abierto, pero por lo menos no te vas a saltar el piano interior y lo vas a hacer de forma más eficiente. Y luego otro asunto es el tema de los pianos, sobre todo este de la 3. Porque son pianos bastante agresivos. Es decir, son pianos muy altos que si te tiras contra él con mucha agresividad, el coche salta. Si el coche salta, al final lo que está pasando es que no tienes agarre porque el neumático no está apoyando en el suelo. Entonces, si tienes un cierto problema de control del coche, no te haces a él y demás, sobre todo atacar mucho puede ser un problema grave. Porque aquí tenemos otra recta importante. Por aquí, perdón. La que une las curvas 3 y 4, además también hay DRS y todo. Entonces, cuidado con esto, porque más vale ir sobre seguro. Hay dos opciones para no liarla aquí. Imagínate que no tienes buen feeling del coche, tal. Pues tienes dos opciones. Uno, no ataques tanto este piano y lo que haces es pues redondear un poquito más y ya está. Es decir, aprovechas el piano pero un poquito, pues haces esa línea blanca, subiéndote un poquito al piano, pero no tirándote contra él como un loco, ¿no? Entonces, esa es opción número 1. Opción número 2, hablar con los ingenieros mecánicos y tal, y decir, oye, vamos a poner las suspensiones menos rígidas que absorban estos pianos, porque yo cuando el coche me salta un poco, intento acelerar y no soy capaz de acelerar hasta el punto exacto. Entonces, si pierdo el control, el coche se da la vuelta, encima por aquí tienes muro, o sea que es algo peligroso. No solo es que vayas a perder mucho tiempo, sino que es peligroso, evidentemente. A ver, tampoco se va excesivamente rápido, no le va a pasar nada a un piloto que se estrella ahí, sería muy raro. Pero, evidentemente, no quieres dañar el coche e irte contra el muro. Es un circuito curioso respecto con este tipo de cosas por los pianos y demás. Y además es un circuito que, además, en esta zona, como veis, no es recto, sino que se sigue enroscando un poquito como hacia la derecha y lo complica más todavía. Es muy importante tener muy buen feeling con el coche en este punto. Y si tienes que sacrificar entrada de la 3, sacrificas. Pero como pierdas el control del coche y por culpa de eso aquí tengas que levantar el pie del acelerador, hacer un giro muy brusco tal, ostras, aquí se pierde muchísimo tiempo porque toda esa pérdida de tiempo la arrastra toda la recta. Ya no hay más margen. En esta recta todo el mundo va a fondo, no vas a recuperar tiempo. No puedes ir más a fondo del 100%. Y luego justo después de esa recta que venimos por aquí, que además veis que tenemos muchos estadios de béisbol, de fútbol y todo esto, pues venimos por aquí y se hace más o menos parecida, la 4 y la 5, pero como veis la 5 es bastante más cerrada. Entonces, de hecho la 1 se abre más aquí, entonces realmente no es tanto de 90 grados, sino un poquito más. Y la 4 sí es más de 90 grados, que también se ensancha, aquí como podéis ver un poquito respecto a esto, pero no es tanto y no tiende a abrirse ligeramente respecto a los 90 grados, sino que es más bien de 90 y luego la 5 menos. Entonces, la filosofía es un poco la misma, hay que frenar lo más abierto posible, atacar la 4 tarde, estar un poquito abiertos y básicamente es como serpentear un poco por aquí. Es decir, no se ataca, si se ataca pronto evidentemente te vienes largo, tienes que corregir aquí tal, se pierde mucho tiempo. Otra cuestión es que quieras adelantar. En estas curvas 4 e incluso en la 1 se puede adelantar por fuera. Hombre, ningún piloto se quiere ver forzado a esa situación, es una realidad, pero se puede, sobre todo en la 4, porque claro, ya te quedas con el interior de la 5 y luego ya es otra vez interior de la 6. En este caso, interior de la 1, exterior de la 1 es interior de la 2, pero exterior de la 3, entonces ya es un poco más complicado. En este caso sí es un poquito más factible, digamos. En cualquier caso, hay que atacar tarde la 4, no se cae tráfico, por supuesto, seguir abriéndose y otra vez pasa lo mismo. Tienes que estar girando hacia la izquierda. La salida de la 4 no se puede enderezar porque te tienes que seguir abriendo para la 5 y es clave en qué momento levantas pie del acelerador y cruzas el volante hacia el otro lado. Si te pasas porque querías abrirte demasiado, es decir, vas con esa dirección. Entonces, si tú quieres apurar más
para abrirte más, lo que te puede pasar es que te vayas largo y ya pierdas mucho tiempo ahí, porque el tren delantero no te responde. Entonces es mejor ser más bien cauto en esta curva quizá. Lo bueno en la salida de la 5 es que luego pues tienes la 6, es decir, el tiempo que pierdas aquí lo penalizas aquí, porque luego esta ya la puedes hacer a la velocidad de siempre. No es como en una recta que si tú vas aquí, en vez de a 150, vas a 120, pues esos 30 km por hora lo vas a perder en todo esto. Lo vas a ir arrastrando, digamos, hasta la siguiente curva que ya la puedes trazar a la velocidad que es. Porque es reducir velocidad, eso sí lo puedes hacer. Aumentar de repente, decir, oye, pues paso de 120 a 150, pues evidentemente no se puede. O sea, vas poco a poco, pero cuando llegas a 150 es cuando tendrás que estar a 170 y así sucesivamente, ¿no? Creo que ese concepto se entiende. Y luego la curva 6, para mí, a lo mejor parece un poco exagerado, pero es de mis curvas favoritas si ampliamos mucho el rango. Es decir, la pongo en un top 3 o sea, estamos hablando de curvas, habría que echar la cuenta cuántas curvas hay en un calendario de Fórmula 1 en total, sobre todo con el calendario que tenemos ahora este año. Pero me gusta mucho. En un top 10 probablemente, en un top 10 entra seguro, en un top 5 habría que ver. Pero me gusta mucho porque es muy especial es como una curva que podría considerarse medio horquilla porque hace así y así. Es decir, si tú tienes en cuenta solamente la entrada y la salida, pues hay otras curvas en otro circuito que son como horquillas así abiertas, tal, pero resulta que la parte central es plana. Y tienes aquí un vértice y aquí otro. 2 esquinas. Entonces da mucho juego para que hay pilotos que atacan más los pianos estos interiores, hay algunos que los redondean más. Si quieres puedes intentar adelantar colándote por el interior y provocando algún toque, que es lo que suele pasar cuando alguien se la juega, que no sería el primero, por supuesto, y probablemente no sería el último tampoco, si lo hace alguien este fin de semana. Puedes alargar la entrada para intentar salir de aquí con más velocidad, porque bueno, evidentemente no vas a ganar mucho tiempo porque aquí no hay una recta muy larga, pero oye, tienes un tramo de recta y en todo esto vas a poder ganar algo de tiempo si sales con más velocidad, o incluso pegarte un poquito más al piloto que llevas delante, ponerle más nervioso. Invita a varias trazadas esta curva. Y parece la más tonto del mundo, se llega a baja velocidad y es de baja velocidad, pero tiene cosas muy interesantes esta curva 6. Y además es bonito ver la cámara on board de cada uno, a ver cómo la traza, sobre todo, tanto para comparar compañeros de equipo entre sí que al final tienen el mismo coche, como para intentar ver si hay mucha diferencia entre un coche y otro. Es decir, por ejemplo, un Red Bull los ves que ataca muchísimo a los pianos, pero luego a lo mejor ves a un McLaren que va mucho más suave y demás. Pues ese tipo de cosas es muy interesante verlas para esta curva número 6, que sí que hay además muchos pianos muy agresivos como estos también, y ahí son puntos importantes para seguir la carrera y demás, y cámaras on board y tal. Pero esta curva 6 tiene su cierta magia. Bueno, y luego tenemos la curva 7. Estamos aquí, por supuesto, salida de la 6, bastante abierto. Y hay que ir viniendo poco a poco hasta aquí, pero como veis da tiempo de sobra para abrirse. No es mucho tramo de recta, aquí hay que además dar un golpe de freno, aunque esta curva sea muy lenta, comparada con la 7 sobre todo, pero la 7, o sea, ya se ha llegado con mucha velocidad a la 7, entonces hay que dar golpe de freno también. Es un circuito en el que es importante las reducciones de marchas o del freno motor y demás, porque bueno, aparte de trazar esta 7, que lo que hay que hacer es el menor giro de volante posible y atacarla más bien tarde, pues luego tenemos esta zona que recuerda ligeramente a ese primer sector de Austin. Si atacas muy pronto la 7, o sea, tened en cuenta la perspectiva, digamos, ¿vale? Si atacas muy pronto la 7, te quedas muy pegado aquí. Y esto es interior de la 8, es decir, la 8 está ahí, que es hacia la derecha. Entonces estarías muy pegado por aquí y ya se te complicaría. Entonces por eso hay que atacarla tarde, con poquitos giros, eso es muy importante, no hacer correcciones y ese tipo de historias que te hacen perder tiempo. Que al final, pues eso depende de la confianza. Todo el mundo quisiera hacerlo así, pero no todo el mundo puede muchas veces. Entonces así te quedas más o menos dentro de la pista, luego trazas 8 y 9, casi que fluyendo. Y luego para la 10 sí que hay que tocar el freno. Y curiosamente, o sea, si os fijáis en la naturaleza de la curva, no es que digas, pues claramente se tiende a abrir o a cerrar y demás, pero es una curva que, aunque luego tengas la 11 hacia el otro lado, no te merece la pena frenar más para atacarla tarde y hacer todo esto a fondo. Sino que aunque el ataque es neutra y busques un vértice más o menos por aquí, quizá ligerísimamente tarde, pero casi neutra, te vas a quedar en este piano interior de la 11 al principio, que se supone que el óptimo es estar aquí, pero da igual, aún así puedes hacer esto a fondo si has hecho bien esta número 10. Eso significa hacer bien, o sea, ¿qué significa hacer bien la 10? Pues estar bien abierto aquí y reducir la velocidad lo
que se requiera, porque otra cosa es ver que el coche se queda aquí a mitad de trazado. Pues eso significa que la 10 la puedes haber hecho más rápido. Así vas a llegar, digamos que con más inercias aquí y luego las inercias te van a echar hacia afuera. Otra vez, para los que estéis en el simulador, si os salís aquí, cuidado con cómo habéis hecho la 10, no con cómo habéis hecho la 11. Que son así enlazadas, es lo típico. Es decir, tenemos 7, 8, 9 por una parte. Luego, es importante no estar aquí pegados en la 10, evidentemente, hay que estar lo más a la izquierda posible, pero 10 y 11 como que se trazan, está 7, 8, 9 y luego 10 y 11. Y a partir de aquí, pues es tramo incluso de DRS, gira un poquito el circuito, pero vamos, a fondo sin ningún problema. Y luego ya tendríamos, además esto como decíamos, es DRS, hay que intenta apurar aquí la frenada porque está puesto en paralelo con el DRS y tal, pero no es zona típica de adelantamiento. Y luego está 12, que bueno, tenemos aquí un lío montado, porque al final es como si estuviesen montando el circuito, pues no se ataca tarde, se ataca bastante neutro y se hace como una curva normal, como si la 13 no existiese, porque que tú la hagas así, luego te da tiempo a abrirte justo. Es verdad que es bastante justo. A abrirte, frenar, al menos intentarlo en línea recta, pero lo bueno es que la 13 se ataca tarde. Es decir, puedes llegar un poquito tarde en la entrada de la 13. Para que eso te permita frenar en línea recta, porque si tú quieres atacarla pronto, tienes que frenar aquí y hacer así. Como no es el caso, tú lo que quieres es atacarla tarde, puedes seguir abriéndote, frenar así un poco en línea recta y luego redondearla para atacarla tarde. ¿Y por qué se ataca tarde? Porque luego tienes la 14 y tú lo que quieres es hacer esto así, de forma orgánica. Y la 15 como no existiese, te quedas aquí a la izquierda. Si se atacase pronto, lo que va a pasar es que te vengas aquí, te has que corregir mucho y luego hacer así. Evidentemente esta línea pues tiene peor pinta. Hemos tenido que meter más giros saliendo de la 13 y de la 14. Este piano muy útil de subirse ahí el lado derecho por completo y luego el de la 15 también. Y luego la gracia de esto es que justo al salir de aquí, del piano de la 15, se apoya bien las 4 ruedas y aprovechas ese buen apoyo de las 4 ruedas para dar otro golpecito de freno y tirar el coche aquí. Si se frena sobre el piano, se puede perder el control del coche, se puede hacer una frenada muy poco eficiente con dudas y que haya que corregir y tal. Cuidado, para los del simulador otra vez, cuidado con esta curva 15, hay que estar bien apoyadas las 4 ruedas, toquecito de freno y a redondear. Y es absolutamente clave aquí no dudar con el acelerador. Si hay que reducir velocidad aquí, se reduce más. Pero a partir de aquí hay que ser muy suaves con el acelerador, ir poquito a poco, hasta el 100. Porque si no, si aquí tienes que levantar y demás, pensad que esta es la recta del kilómetro, bueno, más de un kilómetro, 1,2 kilómetros. Y esta 17 ya se tiene que poder estar haciendo a fondo. Por lo tanto, absoluta clave esto de aquí. Si hay que sacrificar 15 o lo que sea, se sacrifica, lo que haga falta. Pero en la 16 en su salida no se puede fallar. Oye, ¿qué trazado mal estás y tal? Pues mira, pierdes tiempo, te colocas bien y haces esta con la velocidad que corresponde. Porque como salgas de aquí lento, el tiempo que se va a perder es brutal y no hay manera de recuperarlo porque ya es recta. O sea, cuando es recta ya no se puede hacer nada, ¿vale? A partir de ahí, pues hay que estar bien pegaditos hacia la derecha cuando es clasificación. Porque claro, si tú abres tu trazada, pues normalmente te compensa, por eso los pilotos antes de entrar se abren, se cierran en el vértice y luego se vuelven a abrir. Y eso te compensa porque como abres el radio, no hacerlo así por ejemplo, como abres el radio, pues puedes trazarlo con más velocidad a cambio de recorrer más metros. Pero cuidado en clasificación, o sea, fijaos que ya tenemos aquí la parrilla. Entonces en clasificación no te interesa. ¿Por qué? Pues porque al recorrer más metros no da tiempo, como la meta está tan cerca, a recuperar ese tiempo que has perdido. Es decir, al recorrer más metros pierdes tiempo, pero como lo haces a más velocidad, pues se recupera. Pero aquí no se recupera. Entonces lo que habría que hacer es mantenerse más pegaditos a esta parte derecha del circuito, ¿vale? En clasificación, luego en carrera sí que se abren más y lo haces más natural, porque además cuanto más fuerza es el giro aquí, pues más desgastas delantero izquierdo, sobre todo. Entonces en vuelta lanzada de carrera y demás, sí que se abren un poquito más. En definitiva, interesante esta zona, sobre todo en peleas semipistas. A mí me parece preciosa esta zona.
esperemos que no se estropee mucho con esta zona de DRS. Esta curva número 6 que parece muy tonta, a mí me gusta muchísimo. Y luego esta serie de lazadas muy rápidas que recuerdan pues a ese Austin, ¿no? Primer sector, un poquito al de Silverstone. Bueno, tiene ese guiñito, ¿no? A ese tipo de circuitos. Y luego esta zona que es tremendamente revirada, que como mucho pues te puede recordar a Mónaco, ¿no? Y esas curvas tan cerradas que tiene. Aquí tenemos la telemetría, bueno, la parte más simple, digamos, ¿no? Los gráficos siempre, o sea, tenemos muchos más por aquí. Lo que pasa, bueno, en este caso, en este panel solo tenemos tablas aparte de esto. Pero bueno, hay muchos más, muchas más pestañitas. Fijaos en la recta de meta. Por dos cosas. Uno, lo que ocupa hasta aquí. Ahí tenéis los 1181 metros hasta el primer punto de frenada. Por lo tanto, una cosa importante, todo lo que ocupa. Y otra cosa importante, que está justo en el principio. O sea, fijaos que aquí tenemos el vértice, que realmente es el de la 16, porque la 17 se hace acelerando poco a poco. Y más o menos, pues por aquí estaría la 17. Y justo vamos a empezar a enderezar el volante, que como veis, pues para el 16 hay que meter mucho giro a la derecha, se quita y luego se mantiene un poquito de giro. Porque haces la 16 con mucho giro y luego vas poquito a poco quitando en la 17. No es como una curva habitual, porque hay pocas curvas habituales como una. Bueno, vamos a suponer este caso, por ejemplo, metes mucho giro, recuperas y te quedas recto. No, aquí metes mucho giro, recuperas y luego tienes que mantener. Es decir, no recuperas hasta el cero, sino que recuperas hasta medio camino y luego a partir de ahí ya vas poquito a poco quitando. Casi justo cuando pones el volante recto es precisamente cuando termina la vuelta y empieza la siguiente. Si tienes un problema de drag, fijaos que a partir de aquí más o menos se pone la octava marcha. Fijaos en todo este tramo. Y aquí se alcanza una velocidad, pues fijaos que se llega a 305, 6, porque los reglajes pues no son precisamente los óptimos, evidentemente, y el simulador no simula tanto la densidad del aire y demás. Pero aquí se han llegado a alcanzar más de 360 km por hora. Si no recuerdo mal. De hecho, creo que fue Bottas y demás. Entonces, todo esto estás perdiendo tiempo si tienes drag. Y luego, si te sigues fijando, dices, ostras, encima aquí hay otra recta, que no es tan larga, pero es importante. Aquí tienes un tramo también de mucha velocidad. Ostras, esto es un circuito de carga media tirando a baja. Pues más o menos sí. Lo que pasa es que para conseguir esa carga media, necesitas mucha carga aerodinámica. No es un Mónaco, porque sí que te importa el drag, pero claro, como la densidad del aire es tan baja, todo lo que consigas va a ser menos, tanto en downforce como en drag. Salvo las enlazadas, no hay casi ruido en las revoluciones por minuto. Sí, claro, en las enlazadas es la zona típica donde tienes que tirar más de freno motor, donde se te disparan un poco las revoluciones, hay un poquito más de ruido. Efectivamente, muy bien visto, y es algo además relativamente típico, ¿no? En circuitos de curva rápida en la que es soltar un poco acelerador y a reducir alguna marcha, porque al final la Fórmula 1, si tú vas en un Fórmula 1, si por lo que sea un día, una tarde te montas en un Fórmula 1, ¿no? Y vas acelerando al 100% y levantas al 20%, el coche frena. O sea, frena literalmente. No pinzan los frenos, pero el coche frena por el drag que tiene. O sea, un coche de Fórmula 1 tiene muchísimo drag. Entonces, para suplirlo tienes que ir acelerando mucho. Entonces, incluso a lo mejor levantando e ir reduciendo alguna marcha, puedes trazar la curva, aunque sea sin llegar a pisar el pedal de freno. Que bueno, eso ya depende incluso de lo que quieras torturar a las unidades de potencia. Pero es algo así, ¿vale? Entonces, fijaos en todas estas rectas. O sea, con estas rectas tú pondrías una carga, pues me atrevería a decir incluso menos que a lo mejor en Austin, ¿no? Por el circuito en sí, ya digo, tiene sus ciertos parecidos y tal, pero ostras, te lo pensarías. Sin embargo, es que no puedes. Si tú llevas una carga, si tú coges el coche de Austin y te lo llevas a México, encima con los problemas de agarre que tiene ese asfalto, es un auténtico desastre. Ese coche no hay manera de conducirlo. Y ahí está la clave de la aerodinámica, que esa densidad lo condiciona absolutamente todo. Y luego hay un tema muy interesante, es el balance aerodinámico. Es decir, tú tienes la carga aerodinámica que sea. Pues ¿cómo se reparte tren delantero, tren trasero? Pues si tú quieres hacer esta serie de lazadas tan rápidas, con mucha velocidad, es decir, que tú estés girando mucho en un sitio y pegues un volantazo al otro, pegues un volantazo, que levantando un poco aún así el coche te responda rápido tal, sea muy intenso de un lado a otro, ahí necesitas un balance adelantado. Pero tener un balance muy adelantado, exactamente, Bo, pero tenerlo muy adelantado, cuidado con esta zona, por ejemplo. En la última quizá no tanto,
¿vale? Curvas, esa curva 13 que hemos visto, incluso la curva 6 y tal, no tanto, porque al final, exactamente, adelantado para las enlazadas. Aquí, como digo, apenas se nota, porque al final vas a muy baja velocidad, la aerodinámica hace su efecto, pero muy poquito. Lo que afecta más realmente es todo el tema de la suspensión, del chasis y tal. Pero en estas curvas de velocidad media, si tú tienes un coche muy estable que cuando aceleras no tiende a darse la vuelta, que es más bien subvirador, aquí tienes mucho ganado. Entonces, si tienes una sobreestabilidad gracias a la aerodinámica en estos puntos, también vas a ganar un poco. Entonces, muy buenas, recaldo. Ya no es cuestión de qué es mejor puramente. Es decir, tú calculas aquí y dices, vale, pues aquí con un balance adelantado gano 2 décimas, en el resto pierdo 3, pues vale, pues no me compensa, mejor lo atraso, lo que sea. No es tanto eso, sino el gusto que tenga el piloto. Caso típico que tenemos ahora en la Fórmula 1 este año, Pérez contra Verstappen, mismo coche, uno lo quiere subvirador y otro sobrevirador. Pues a Pérez se lo pones subvirador porque si no va a tener muchos problemas. Aquí va a perder tiempo, pero aquí va a tener más confianza. Porque cuando pueda salir de esa curva 3 y se enfrenta a toda esta recta, puede acelerar con más agresividad. Porque la aerodinámica te ayuda a estabilizar el coche. Otra cosa es que tengas un problema de patinaje en el... Bueno, la aerodinámica también te ayuda a que no patine el tren trasero, pero bueno, si por lo que sea no tienes agarre delante, gracias a suspensiones y tal, o la transferencia de peso no son óptimas y demás, pues sí que puedes perder el coche aquí, evidentemente. No es que poniendo un balance un poco más trasado ya puedas acelerar a fondo sin problema. Pero te ayuda esa sobreestabilidad del coche. Y encima es un circuito de bajo agarre. Si tú tienes un problema para controlar el coche y encima el agarre del asfalto no te ayuda, pues tú quieres un coche más bien estable. Es decir, que si pasa algo, el coche se vaya largo, no se dé la vuelta. Porque es mucho más fácil controlar un coche que se va largo que uno que se enrosca. Por eso los coches de calle siempre son subviradores. Y mucho. O sea, ves un coche de calle en un circuito y parece que el coche no gira directamente. Pues porque no está hecho para eso, está hecho por la seguridad. Entonces, el balance aerodinámico, como norma general, quizá equilibrado, un poco adelantado si lo controlas bien, pero si tienes cualquier tipo de problema para mantener la estabilidad y demás, mejor atrasarlo y asegurarte esto, porque si no vas a sufrir un montón ahí. Pasando a aerodinámica, yendo un poco a... Bueno, de hecho incluso también es bastante interesante este histograma, que esto por ejemplo en el vídeo que vamos a subir a YouTube no lo tengo, no lo enseño, pero es interesante porque fijaos en la cantidad de tiempo que se va a mucha velocidad, ¿no? Que si hacemos este histograma, por supuesto, si hacemos las barritas más finas, pues se vería de otra manera. Pero esto al final te resume cuánto tiempo has estado en cada rango de velocidad. Pues a este rango muy alto, gracias a la recta de meta, vas mucho tiempo. Y bueno, la otra recta también está por este trocito aquí, ¿no? Luego, un poquito menos, es decir, curvas muy rápidas, que podemos considerar más o menos este tramo, hay menos. Curvas medias hay menos. Curvas lentas hay más. Entonces esto también te da una pista bastante bien de cómo se aplana por aquí. Aquí empieza a crecer un poco y luego crece más todavía. Incluso de velocidad media-baja también hay más. Porque media-baja es 1, 2 y 3. 4, 5... Bueno, la 6 ya es más bien baja. 4, 5 y 6 son estas. Luego la última también es de baja velocidad. Estas son de alta. Entonces, esto sí es media, por eso sube. Es también un de esto curioso. Digo, pasando de aerodinámica y metiéndonos con las suspensiones. Es un poco lo que decíamos antes, de la confianza que tenga el piloto y demás. Por ejemplo, en la salida de la 3, que es esa curva, pues que es bueno, de hecho, un segundito, voy a ponerla aquí y así la podemos tener de referencia. Entonces hay que poner mucha carga para compensar la densidad. Hay que poner muchísima carga. O sea, por ejemplo, en el circuito de Austria, en el Red Bull Ring, había bastante altitud, entonces pues pones un poquito más, pero aquí es mucha más la que se llega a poner. O sea, si quitamos el circuito de México, creo que el Red Bull Ring es el que más altitud tiene, por lo tanto el aire menos denso. Pero el de México juega en otra liga directamente. Entonces las normas que se aplican son otras, diferentes. Entonces incluso puede haber alguna cosa extraña que un equipo de repente rinda peor de lo habitual o incluso alguno que rinda mucho mejor de lo habitual. Es un circuito que da pie a eso. Porque no es solo cuánta carga generas a alta baja velocidad con los reglajes de alta y baja carga y tal, sino te vas a enfrentar con los reglajes de alta carga aerodinámica y esas piezas de alta carga aerodinámica en un circuito de carga media. Entonces es como que cambia un poquito el juego y podemos tener alguna sorpresa. Pero en definitiva, si se pone mucha más carga realmente para compensar esa
esa densidad del aire. Entonces, lo que decía, hay pilotos que atacan mucho este piano y mucho este piano, por ejemplo. Si tú no tienes mucha confianza en el coche, que ataques este piano, el coche te salte y aquí el dar gas no esté bien apoyado, lo que va a pasar es que como tú no tienes muy buen fin y no tienes ese tacto con el coche, vas a lo mejor acelerar demasiado y el coche se te va a dar la vuelta. O no vas a acelerar lo suficiente porque dices, mira, como no tengo confianza voy sobre seguro, entonces pierdes mucho tiempo. Pues lo que decíamos antes, tienes dos opciones. O no atacas los pianos o a través de las suspensiones dices, pues mira, lo que vamos a hacer es poner unas suspensiones que tengan un poquito más de rango, que absorban mejor, que no sean tan rígidas. Esto es un circuito en el que la aerodinámica es importante, como hemos visto, porque vas con los reglajes de mucha carga al final. Entonces tú lo que quieres es aprovechar esos reglajes. Poner unas suspensiones que vayan muy en contra del balanceo te puede ayudar, porque hace más eficiente el coche. A lo mejor luego no te ayuda tanto, pues precisamente para esta zona de baja velocidad ni para esta, que ahí, pues si tienes una barra anti-roll, por ejemplo, que se opone al balanceo, sobre todo la de delante, muy rígida, puedes tener cierta pérdida de agarre por ese cierto rebote y luego que no tengas mucho agarre, el coche subir y demás. Y luego encima, para esta serie de curvas que son de velocidad media, te puede impedir atacar los pianos con mucha agresividad, porque el coche tiende a saltar. Entonces, si eres un Verstappen, por ejemplo, que no solo evidentemente tiene un control perfecto, sino que además está comodísimo con el coche, pues lo puedes hacer. Pero con un reglaje súper agresivo, porque Verstappen, pues tiene toda la pinta, no podemos acceder a sus datos reales, pero tiene toda la pinta de que sabe perfectamente a cuándo apretar y cuándo no. Lo vemos muchas veces cruzar el coche y parece que va el tío tranquilo. Sabe hasta qué punto puede llevar el coche al límite. Entonces, para Verstappen sí lo puedes hacer, pero a lo mejor para Pérez no, porque el coche es demasiado inestable. O incluso, os pongo otro ejemplo, a lo mejor llegas a un Haas que tienen el coche nuevo, los pilotos no lo entienden del todo bien y dices, ostras, bueno, por lo menos tenemos 3 entrenamientos libres para probar, pero no las tienes a lo mejor todas contigo porque el piloto no está del todo acostumbrado a las piezas del coche. Entonces, a lo mejor el coche les sorprende un poco más, ya no están tan acostumbrados y tienes que decir, mira, vamos sobre seguro y tal. Es otra de las opciones. Como norma general, pues querrías unas suspensiones, pues como siempre, muy bajitas y muy rígidas para que la aerodinámica sea perfecta. Pero en este caso, cuidado, porque hay zonas en las que la aerodinámica no te ayuda y ese sobrefavorecer la aerodinámica te va a perjudicar en esas zonas y luego aparte hay que tener mucho cuidado con los pianos. Habrá que ver si alguien se encuentra un problema parecido al de Austin, pues con ese desgaste de la tabla, ¿no? Del suelo y demás, que terminó descalificando a Hamilton y a Leclerc. No creo que pase aquí, tienes 3 entrenamientos. Además, el trazado, o sea, lo que es el suelo del circuito, el asfalto, es menos agresivo y eso también cuenta mucho. Porque en Austin se daban bastantes situaciones que te hacen peligrar eso del suelo. Que quieres un coche muy bajito para la aerodinámica, ya sea directamente o alto pero con suspensión blanda para que se comprima. Si se comprime mucho la recta va a ser muy comprimido, en la recta tienes muchos baches, el trazado a lo mejor por el asfalto es muy rugoso y te puede desgastar todavía más esa tabla de debajo. Si tienes un asfalto que es súper suave y demás, por mucho que tú lo roces, no se va a desgastar la tabla esa, ¿vale? Entonces, para que entendáis que hay muchas cosas en juego. El circuito de México, hombre, pues no creo que nadie se encuentre con eso. Hacía mucho tiempo que no veíamos una descalificación precisamente por eso. No recuerdo la última que hubo, realmente. Entonces, a lo mejor alguien ha sacado el dato después de lo ocurrido en Estados Unidos, pero este circuito de México no debería provocar una situación así, porque además, como digo, pues tenemos 3 entrenamientos libres, no hay fin de semana sprint y demás. Y eso pues está bastante bien. Por cierto, he visto que no me ha dado tiempo a verlo entero, pero el equipo Mercedes de Fórmula 1 ha subido un vídeo que lo suelen subir después de cada carrera y además no suelo verlo, pero esta vez sí lo he visto y es muy interesante porque solo he visto de hecho la primera parte en la que hablan del problema de la descalificación y demás. Y está muy bien por el enfoque que dan, porque es un enfoque de hemos cometido este error y analizamos por qué hemos cometido este error. No es poner una excusa y demás, sino que te dicen, mira, hemos cometido un error, el coche iba demasiado bajo, se ha desgastado la tabla, esto va en contra de la normativa, estamos descalificados y con razón. ¿Por qué ha pasado esto? Pues vamos a analizarlo, es porque el circuito pues era bastante agresivo, por los baches, porque solo tenemos un entrenamiento libre, tal, así que muy recomendable que si lo queréis ver. Es un vídeo, no sé si dura 15 minutos así, pero bueno, sobre todo esa primera parte, que al menos es la que yo he visto, lo tengo pendiente para terminar de verlo porque me ha parecido muy interesante. Pero está muy bien cómo explican qué es lo que al final pasó en ese gran premio,
te explica lo de la tabla de abajo, los refuerzos metálicos que llevan, todo eso, que muy ligeramente lo comentamos aquí después de la carrera, pero está muy interesante. Y bueno, ya para terminar, no, para seguir con el análisis de los reglajes. El tema de los frenos, que decía, bueno, dificultad media tirando alta. Esta frenada es muy fuerte. Sí, Ricardo, lo recomiendo 100%, está muy interesante. Esta frenada muy fuerte, esta frenada muy fuerte, esta casi que también. Y luego, pues si tenemos esta recta muy larga para refrigerar, esta recta también. Pero luego aquí, cuidado. Porque fijaos que aquí se levanta. A lo mejor, de hecho, esto no suele ser lo más eficiente. Pero esto, si llevas más combustible, llevas más desgaste y demás, a lo mejor esto supone otra pequeña montañita como las que tenemos aquí en el pedal del freno. ¿Y eso qué supone? Sobrecalentamiento. Este es el gráfico de las temperaturas, ya sabéis, pues muy aproximados a cada simulador y demás. En la recta de meta se refrigeran mucho los frenos, pero menos que en un circuito habitual, porque sí, se va a mucha velocidad y entra mucho aire, pero ese aire es poco denso, entonces refrigera menos. Se sobrecalienta mucho porque la frenada es fortísima, se refrigera, se vuelve a sobrecalentar muchísimo y aquí tenemos estos piquitos. Pequeños toques de freno, pues esa serie de lazadas rápidas y demás, ¿vale? Bueno, perdón, estas son las zonas de curvas. Esta es la 1, 2, 3. Y aquí se frena para la 4, luego pequeño toque para la 5 y luego pequeño toque para la 6. Bajas, pequeño toque para la 7 y luego hipotéticamente hasta la 12 no frenas, pero aquí algún toquecito de freno probablemente haya que meter también. Entonces esto que veis así tan bajo, probablemente aquí tengas un pico y ese pico probablemente signifique que en vez de estar aquí estás aquí arriba. Es decir, que vas a partir, en vez de desde aquí abajo, desde aquí, en ese sobrecalentamiento. No es un circuito fácil para los frenos porque se machacan bastante y porque la refrigeración es complicada. Así que Red Bull, Aston Martin, que han tenido problemas de freno, hay que solucionarlos aquí. Y es un problema, no es un circuito como Silverstone, por ejemplo, que bueno, pues a lo mejor te puedes olvidar un poco ese problema tal. Aquí no te puedes olvidar de ese problema. Es un circuito que penaliza bastante los problemas con la frenada y sobre todo si tienes problema precisamente para enfriarlos y demás. Y la otra cuestión que solemos tocar también con el tema de los frenos, que es el balance. Si frenas mucho de atrás, de delante, si frenas de delante, la frenada en recta de frenadas fuertes, es decir, aquí es más eficiente, pero si frenas más de detrás, el coche es un poquito más nervioso y demás. Exactamente, luego conductos bien abiertos para que ese aire, que es el que tenemos, que es poco denso y es lo que hay, pues entre el máximo posible y se aproveche bien. Al final es un poco como lo de antes. Eso pues te va a generar drag porque al final es aire para refrigerar, eso genera drag, pero no tanto porque es un poco menos denso. Entonces es como todo llevarlo al extremo para que luego la realidad sea algo más normal. Al final es un poco exagerado, pero es algo así. Entonces, lo que decía del balance para estas 3 frenadas, te puede interesar tener el balance un poco más adelantado porque son frenadas además en línea recta, muy fuertes. Pero estos pequeños toquecitos de freno, para estas curvas de baja velocidad o para estas de alta, que ya digo, pueden aparecer aquí otro, esos toquecitos de freno te tienen que ayudar a meter el coche en curva. Es decir, que si tú estás girando por un lado, enderezas, pegas toque de freno y giras para el otro, ese toquecito te tiene que ayudar a meter el coche en curva. Porque como, sí, reduzcas la velocidad, pero a cambio de irte hacia adelante, vas a perder la trazada, vas a tener que frenar mucho antes, vas a tener que frenar más. Es un desastre. Entonces eso hay que evitarlo sí o sí. Y es un problema si tienes un balance excesivamente adelantado. Que lo pueden cambiar los pilotos del volante y demás. Es decir, probablemente, si no quieres estar todo el rato tocateando en la vuelta y demás, te compensa un balance más bien atrasado, aunque estas frenadas las hagas menos eficientes para hacer el resto más eficiente. Y que el coche sea un poquito más nervioso, entre mejor en curva y demás. Porque si no, de hecho normalmente se nota más el cambio en el balance. Lo que deis al simulador os recomiendo también probarlo, bajar mucho el balance, sobre todo para estas curvas, que son de toques pequeñitos, y vas a notar quizá mucho cambio en lo que es la dinámica del coche entrando en curva y a lo mejor un poquito en la eficiencia frenada, pero se suele notar un poquito menos. Así que como norma general se atrasaría bastante el balance para esta zona, pero no una exageración porque la frenada fuerte vas a penalizar mucho. Incluso en la Fórmula 1, que se regula cómo se va transfiriendo la frenada hacia atrás según vas levantando el freno y vas girando, pues eso bastante generoso también. Es decir, que aquí está adelantado, pero luego según vamos quitando freno porque vamos metiendo giro, el balance se vaya atrasando y el coche se vaya enroscando y sea muy ágil entrando en curva. Porque hay muchas frenadas. Vemos que había 8, puede aparecer 9, 10 incluso frenadas. Pues se necesita un coche que sea ágil cuando se está tocando el freno.
Así que muy interesante también este tema. Y luego, del diferencial no solemos hablar. Justo iba a hablar del diferencial. ¿Cuál es el problema del diferencial? Que se modifica en aceleración y en inercia. Si buscáis bibliografía y todo, vais a ver escrito de diferentes maneras. Pero básicamente es cuando se acelera y cuando no se acelera. Para curvas normales, como por ejemplo podemos tener en estas series enlazadas, pues tú dices, vale, pues en entrada curva quiero que sobrevire, desbloqueo. En salida de curva, ¿qué quiero? ¿Que sobrevire también? Pues lo bloqueo porque es una tracción trasera y tal. Pero cuando tú te encuentras con esto, que son curvas muy rápidas, da igual que tú estés entrando o saliendo de esta curva, que tienes que meter giro. Porque vas a fondo. Incluso si levantas un poquito, da igual. A lo mejor no bloquea tanto el diferencial, porque no estás acelerando a fondo con tanta fuerza y demás. Pero entra en juego el del bloqueo en aceleración. Entonces, en función de la curva, el bloqueo en aceleración o en deceleración afectará en una parte o en otra. Saliendo de curva nunca va a afectar el de deceleración porque se sale de la curva acelerando, no frenando. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y como norma general, para este circuito tú quieres un diferencial, sobre todo en entrada de curva, con todas las condiciones que hemos visto, las complicaciones que hay, que si suspensiones, que si aerodinámica, que si freno y demás, el diferencial para entrar en curva como esté más cómodo. Porque además es un circuito bien intenso. Aquí descansas mucho en esta recta de meta que no se gira, como veis, pero luego está constantemente a un lado de otro. Entonces, que el diferencial en entrada a curva, que facilite la vida. Y se acabó. En entrada a curva, perdón, no sé si he dicho salida, pero en entrada a curva cuando no se está acelerando. Ahora bien, en salida de curva, si tú tienes un diferencial más bloqueado, especialmente en un trazado con bajo agarre, ostras, te puede ayudar mucho. Típico coche de rally y tal, pues bloquea el diferencial cuando hay muy poco agarre para que las dos ruedas se empujen. Porque si no, se te va parte del bar a la rueda que tiene menos agarre, pierdes eficiencia en salida y tú imagínate que empiezas esta recta con menos velocidad. Estás más de 1 kilómetro perdiendo tiempo. No es que pierdas, un par de décimas, porque aquí tal... Bueno, aquí a lo mejor pierdes un par de décimas o 3. Que es una locura. Es mucho tiempo en Fórmula 1. Pero bueno, lo puedes asumir si luego vas a recuperarlo de alguna manera. Pero lo que pierdas aquí no lo vas a recuperar. Y esto, recordemos que es salida de curva un poco curiosa. Porque es salida de curva lenta, pero luego continúa otra curva para la que hay que seguir manteniendo un poquito de giro, tal. Entonces, sí, es salida de curva lenta, es muy importante el diferencial, lo que pasa es que un poco especial porque luego continúa. Pero aquí tú necesitas eso. Necesitas un coche que salga muy bien. Entonces, para eso habría que bloquear el diferencial. ¿Que tienes un problema de agarre y te es difícil controlar el coche y demás? Prueba a atrasar un poco el balance aerodinámico. Prueba a poner un poquito más de convergencia, esto así, de las ruedas traseras, que te ayudan a estabilizar el coche. Prueba incluso a reducir un poco el par, que tienen otra ruedita en el volante de los pilotos para reducir el par que sale del motor. Pero desbloquear mucho el diferencial en este circuito probablemente te haga perder bastante tiempo, sobre todo en la recta de meta, ya digo, y en este tramo de aquí. Luego en esta serie de curvas tan rápidas y tal, no suele ser tan importante. Pero es chungo el tema del diferencial en este circuito, y lo digo así porque puede comprometer bastante el rendimiento de los pilotos. Con el tema de la carga aerodinámica que decíamos antes, mira, pues si estás más a gusto con el balance atrasado, a lo mejor no es lo óptimo, pero bueno, te lo puedes permitir porque el tiempo que pierdes en un sitio lo recuperas en otro de cierta manera. Pero el diferencial es muy complicado recuperar tiempo ahí. Entonces, es verdad que bloquearlo demasiado para esta serie de curvas rápidas a lo mejor te complica la dinámica del coche y tal, pero ostras, es que incluso en estos pequeños tramos aquí vas a perder tiempo si tienes un diferencial que pierde agarre o no recuperas agarre gracias al diferencial, y otros pilotos sí, evidentemente. Entonces, espinoso asunto el del agarre gracias al diferencial. Al final, pues esto ya es un poco más tema mecánico en general, ¿no? Tienes que tener en cuenta pues cómo vas a hacer pues lo de la caída de los neumáticos, cómo vas a hacer la convergencia y divergencia, todo ese tipo de cosas. Y, por supuesto, hablando del tema de la convergencia y divergencia de neumáticos y demás, que con esto completamos un poco lo que es el análisis a los reglajes de este circuito, vamos a ver el tema de los neumáticos, ¿vale? Que ya lo comentaba un poco, ya sabéis que es un documento oficial que sube la FIA junto con Pirelli, es muy cortito, o sea que miramos 4 cosas y ya está, ¿vale?
Sí, además aprovecho para leer mientras lo voy abriendo, o sea, para beber, perdón, mientras lo voy abriendo y demás. Está ahí el gráfico de la fuerza lateral versus velocidad. Pues ahora mismo te lo consulto. En la telemetría, ¿no? ¿Qué quieres decir? En la que hemos estado viendo, vamos. Claro, es que estos datos... Tenemos aquí límites y demás. O sea, estos datos son del software este que me dice, que metes datos y saca un documento interactivo con gráficos y demás. Fuerza lateral versus velocidad. Este mismo, imagino que dirá. Bueno, aquí es la lateral y la longitudinal. No sé si lo preguntabas por algo en concreto. Ya te digo, estos son reglajes estándar, ¿eh? No están optimizados y demás. Sería bonito, de hecho, estoy yo pensando incluso comparar este gráfico de los reglajes estándar y compararlo con un reglaje, o sea, un reglaje optimizado pero más bien estable y un reglaje optimizado pero más bien inestable. Es que me he visto la clase 7 del curso de dinámica avanzada y es una locura las ecuaciones, pero he entendido todo. Claro, o sea, cuando hacemos, o sea, cuando me meto en curso, por ejemplo, ahora que estamos renovando el de aerodinámica avanzada y tal, cuando hacemos ese tipo de cursos que ya son más avanzados, partimos de que hay uno base, ahí damos las explicaciones conceptuales y demás, y luego cuando explicamos las ecuaciones, pues al final yo pongo una ecuación porque al final es la que... Pues, la ecuación es así, explica un poco de qué va el asunto, pero siempre intento simplificarlo. O sea que, aunque haya muchas ecuaciones y tal, si te quedas con el concepto, eso es lo más importante. Aunque no llegues a entender del todo la ecuación y no nos pongamos a hacer la demostración y tal y cual. Muy superador ese coche, sí, es muy superador ese coche porque por defecto es bastante superador. Es muy bien apuntado, era muy superador ese coche porque... Y además en este circuito, bueno, pues a ver, para mí sacar los datos me viene muy bien porque es menos fácil perder el coche, pero sí, era bastante superador. Muy buenas, Paul, me alegro tenerte por aquí. Estamos casi terminando con el análisis del circuito y tal, pero bueno, está bonito por lo menos saludarnos. Pero está bien, me gusta forzarme a entenderlas, pues ya está. Pues eso es lo más importante. Claro, y además, luego eso cuando te toque a lo mejor estudiar cosas que no te hacen tanta gracia, pues bueno, ya por lo menos ese tipo de cosas ya sabes manejarlas gracias a algo que sí que te gustaba un poquito más, ¿no? Aquí tenemos el gráfico de las... gráficos, el documento realmente oficial de Pirelli, que ya sabéis, como os decía antes, que tenemos C3, C4, C5. Eso lo que significa que es la gama más blanda de neumáticos. Y no solo eso, cuidado, en entrenamiento libre es 1, si no recuerdo mal, no sé si era el 1 o el 2, el C4 va a ser modelo en pruebas. Es decir, el neumático medio que van a utilizar en ese entrenamiento libre, no recuerdo exactamente en qué entrenamiento libre, pero va a ser un compuesto de prueba. Los equipos lo pueden utilizar como quieran, pero es un compuesto pues que hay que meter unas pruebas y demás porque es un modelo que quieren sacar para el año que viene. Al final es un C4 un poco mejorado y ya está. No es que sea otra gama de dureza y tal. Entonces, eso también es un dato interesante. K, la mejor letra del mundo. ¿Por qué lo dices? Lo de la letra K. Claro. Ah, vale, por lo del subviraje y el sobreviraje y eso, ¿no? O sea, es que ese curso lo sacamos hace tiempo. De hecho, creo que fue de los que ya hemos renovado. Pero ostras, hace ya tiempo, ya no recuerdo exactamente cada una de las clases. Aparte del tema de la degradación de los neumáticos y demás, el C5 el año pasado, si no recuerdo mal, las estrategias fueron realmente muy monótonas. De hecho, estoy pensando ahora mismo que lo podríamos mirar. Porque gracias a los datos que sacamos después de cada fin de semana, yo creo que podemos buscar los datos del año pasado, que a lo mejor están un poco raros, no lo sé. No, pues ya teníamos el mismo formato, pues perfecto, porque ahora lo vamos a ver. Vamos a analizar un poco cómo fue la carrera del año pasado, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que estaba enredando. Entonces, este documento, pues básicamente nos explica eso, cuáles son los neumáticos que se van a utilizar, y el año pasado era una gama más dura, es decir, el duro que tenemos este año era el medio del año pasado. ¿Significa eso que se va a utilizar el blando? Hombre, a mí me gusta soñar con que sí, porque va a estar nublado, tal.
pero en carrera quizás sea complicado pensar que se va a utilizar el blando. Ojalá que demos o que tengamos estrategias a 2 paradas, que siempre tiene un poquito más de gracia, ¿no? Como la que tuvimos en el Gran Premio de Estados Unidos, o incluso que estemos en ese punto de no sé si 2 paradas o una. Entonces, pues hay mucho juego estratégico y tenemos al final pues carreras bastante más entretenidas. Yo creo que sí que podemos tenerla, ¿eh? O sea, es muy optimista pensar que se va a utilizar el neumático blando en carrera, pero pensar que podemos tener 2 paradas quizás no sea tan optimista y un poquito más realista en ese sentido. A ver, un segundito. Yo voy haciendo todos los cursos para sacar un certificado avanzado. Pues sí, eran otros 7, creo, ¿no? Eran 7 el básico, estoy prácticamente seguro que eran 7, y yo diría que el avanzado también. Es como la versión más avanzada de esos 7 básicos. Pues ostras, yo creo que vas a buen nivel, ¿eh? Para sacarte esos certificados. Esto se eleva la paca de mí bien rapidito. Aparte de eso, hay algo que también quería comentar con respecto a los neumáticos, y es algo que ha hecho Pirelli ya en otras carreras. Creo que en Estados Unidos, de hecho, en la última que hemos tenido, también lo hizo. Y es que traes una gama valiente de neumáticos, porque mira, es un circuito de bajo agarre, que no hay mucho estrés. Y entonces dices, bueno, me la juego a poner el compuesto más blando, que a lo mejor correspondería al que traían el año pasado, que era como un compuesto intermedio, digamos, pero aquí se la juegan y traen el blando. ¿Qué hacen? Que traes un compuesto más blando, C3, C4, C5, en vez del C2, C3, C4 el año pasado, pero subes las presiones. Y mínimo tienes 23,5 delante y 20,5 detrás. Sobre todo las 23,5 es bastante. Pues para protegerte digamos, de la velocidad al final a la que están girando las ruedas en las rectas tan rápido, que al subir la presión te ayuda. Para protegerte la serie enlazada y no degradar tanto. Al final subir presiones es como proteger un poquito el neumático. Y luego el tema del camber es bastante generoso, porque tienes menos 3,25 delante, en alguna había menos 3,5 creo, pero bueno, menos 3,25 es bastante generoso, y menos 1,75 detrás también. Es decir, el camber, esa inclinación así de las ruedas, también bastante generosa. Pues te viene bastante bien, porque además sobre todo curvas medias y demás, que el coche apoya mucho en el lado exterior, pues tener ese camber, esa inclinación, que básicamente lo que hace es que cuando el coche se inclina, pues el lado exterior apoya mejor, ¿vale? Y el lado exterior es el que tiene más importancia por transferencia de peso y todo eso. Entonces no me quiero tampoco extender mucho en esa explicación, que ya la hemos comentado bastantes veces. Bastante interesante el tema del camber, porque además cuando Pirelli y demás establece unos límites, a los equipos les gusta mucho llegar a ese límite, sobre todo con el tema de presiones y demás, porque si subir presiones pues te puede ayudar un poco incluso a la degradación de los neumáticos, los proteges un poquito más, pero como norma general prefieres el extra de agarre que te da tener los neumáticos un poquito más blandos. Y ahora, si os parece, por cierto, tengo que mirar también lo del Fantasy. Vamos a mirarlo luego. Para el que no lo sepa, bueno, estamos en el Fantasy del podcast Técnica Fórmula 1 y vamos a ver si, bueno, y utilizamos eso para hacer una especie de previsión, ¿vale? De cómo creéis vosotros que se va a dar la carrera. Os doy yo también mi feedback, por supuesto, de las cosas que espero. Y así hacemos una bonita previsión. Por cierto, hoy es jueves, ya se ha subido el segundo programa de Técnica Fórmula 1. Y creo que puse en la pole puse a Norris, siendo muy optimista. Y luego en carrera, siendo todavía más optimista, di la victoria a Pérez. Segundo Verstappen, tercero Norris, ¿eh? Sería bonito ver a Pérez ganando en su casa. Desde luego, sobre todo después del año tan complicado que ha tenido. O sea, sería espectacular. Los fans de Verstappen pues preferirán que gane Verstappen, eso es así. Igual que los fans de Alonso, pues preferirán que gane Alonso antes que Pérez. Pero por la poesía que supondría eso, ostras, sería bonito. Pues vamos a hacer una cosa que se me acababa de ocurrir ahora. Muy optimista, sí. Lo bueno que como en el podcast es porra y ya está, no te juegas nada ni nada, pues siempre... a ver si cuela. Por cierto, tendría que revisar porque no sé si hacerte incluso la porra del anterior, ¿eh? Yo creo que metí a Verstappen, Norris, Hamilton, pero no sé si en ese orden. Bueno, luego eliminaron a Hamilton y ya no contaría, pero a lo mejor la atiné incluso, ¿eh? El tema... Estos son los gráficos del año pasado de México, de la carrera. Como veis, pues son el mismo tipo de gráfico que hacemos este año. Quizá algún pequeño cambio habrá, no lo tengo muy claro. Pero bueno, básicamente nos explica las estrategias. Pues como veis, tenemos un problema bastante grave. Y es que, bueno, pilotos con cada número de paradas. 16 pilotos con una parada, 3 pilotos con 2 paradas.
Evidentemente tenemos pilotos que no terminaron la carrera y demás, eso habría que tenerlo también en cuenta. Pero ostras, hubo pilotos que hicieron la enorme mayoría, evidentemente, le hicieron con una sola parada la carrera, otros le hicieron con 2. La diferencia estaba en Latifi, eso es una gran diferencia. Pero, por ejemplo, Russell hizo 2 paradas, pero porque puso al final el blando, pues de eso de buscar la vuelta rápida y demás. La realidad es que las estrategias eran a una parada. De hecho, pilotos con cada estrategia, medio duro, 5 pilotos, blando medio, 7 pilotos, es decir, hay pilotos que hicieron blando medio y tiraron. Tenemos blando medio a Tsunoda, que no terminó la carrera, por lo tanto eso no contaría. Pero medio blando muchos pilotos, blando medio los Ferrari. Viendo esto, dices, pues me alegro de que hayan puesto la gama más dura de neumáticos. Si las condiciones fuesen exactamente iguales y todo igual, tened en cuenta que el blando del año pasado es el medio de este. Y el medio es el duro. Por lo tanto, si hay pilotos que hicieron blando medio, eso significa que este año se podría hacer medio duro. ¿Se va a poder hacer? Hombre, pues si hay más degradación, si hay más peleas en pista, si aparece algún safety car así, sobre todo en las primeras vueltas, pues cuando llevamos a lo mejor 10 vueltas tal, a lo mejor alguien se la juega. Pero fijaos en la tanda más larga por neumático. 37 vueltas se dieron con el neumático blando, casi media carrera con el neumático blando. 49 con el medio, más de media carrera, y 43 con el duro. Se dieron incluso más con el medio que con el duro porque hubo más gente con el medio, entonces por estadística para ver a alguien más probablemente que lo alargue mucho. Pero mucha gente incluso con la estrategia de medio blando, igual que blando medio, es decir, 4 pilotos con esta, 7 con esta, más de la mitad de la parrilla pusieron blando y medio solamente. Muy baja la degradación. Entiendo que por ahí Pirelli ha dicho, vamos a poner una gama un poquito más blanda de neumáticos, vamos a ser un poco valientes en ese sentido, y ahí tienes la diferencia. Ostras, ojalá que eso condicione mucho. Viéndolo visto, pues decimos lo que comentaba, ¿no? Pues si vas a una carrera que este blando es el medio de este año y este medio es el duro, pues mira, se va a poder hacer a una parada. Pues a priori sí. Pero a lo mejor los coches degradan más, a lo mejor hay más peleas en pista, a lo mejor sale ese safety car, como digo, a lo mejor la temperatura de la pista está más alta, a lo mejor hay pilotos fuera de posición que tienen que ir arriesgando más y entonces se la juegan con otro neumático. En fin, pueden pasar cosas. Incluso a lo mejor tienes 2 paradas, pero utilizando el blando, que el blando de este año es un paso más blando que este rojo que tenemos aquí. ¿Que daba 37 vueltas? Pues bueno, a lo mejor el blando de esta carrera da 20. 20 de 70 puedes hacer una estrategia de blando duro. Pues hombre, visto esto, sí, te da. 49 más estas 37 te da perfectamente, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver cómo se da la carrera. Bueno, este blando es el medio de este año. Si das 37 con este, claro, te daría incluso para hacer un medio, pero evidentemente no es legal. Bueno, no sé, mucha diferencia en rendimiento tendría que haber con el neumático blando para que alguien lo ponga en carrera, creo yo. Pero bueno, visto lo que se utilizó este blando el año pasado, sobre todo para la salida, pues habrá que ver. Incluso es que, claro, esa es otra cuestión. Das 28 vueltas con el neumático blando, incluso siendo el neumático que pones al principio, que es cuando más se degrada, tienes más combustible, más peleas en pista, la salida, o estás aún así. Entonces es verdad que, bueno, es un poco valiente Pirelli, ¿no? Lo que decía, pero encima tienes los datos del año pasado con un concepto de coche que es el mismo, que sí que han evolucionado y tal, y las condiciones de pista pues habrán cambiado también, porque no hay 2 días iguales en esta vida. Pero bueno, con estos datos en la mano dices, pues sí, nos la podemos jugar a poner una gama más dura encima, subiendo el tema de las presiones mínimas, que protege un poquito todo el tema del neumático y demás. Así que, bueno, esperemos que por lo menos haya una carrera así. De hecho, tenemos aquí, podemos hacer un breve repaso con los gráficos y demás. Hay como un hueco aquí, algo me pasaría al sacar los datos del año pasado, pero hacemos el breve resumen. Verstappen primero, Hamilton segundo, Pérez tercero, Russell cuarto. Es verdad que en estas carreras, fijaos en la diferencia, es brutal. Bueno, y Russell termina aquí, pues porque hace esa parada para poner el neumático blando y tirar al final. Pero es verdad que la diferencia era bastante grande. Ricciardo séptimo, buena carrera de Ricciardo, por cierto. Pero es verdad que ya final de temporada, en esta última recta final de temporada, es cuando el Mercedes iba especialmente bien. Es como que al final es cuando fueron apretando y demás. Pero lo que está claro es que Verstappen estaba en su liga. Verstappen Pérez quedó tercero y fue una auténtica fiesta aquello.
ostras, a ver qué pasa este año. Pero es verdad que el Red Bull el año pasado ya fue muy, muy fuerte. Nadie se la jugó mucho con las estrategias de los de arriba, creo yo. Hamilton fue con medio y luego con duro. Por cierto, estoy viendo que lo que sí que me falta es el gráfico aquí para comparar pilotos. A lo mejor es que lo tengo al final del todo. Efectivamente, lo tenía al final y eso sí que lo cambié. Ostras, fijaos la diferencia el año pasado con el mismo neumático entre Verstappen y Leclerc al final, ¿eh? En el primer stint, de media, podríamos decir que le está sacando más o menos esta distancia. Es casi un segundo, 24-2 y 23-2. Aquí un poquito menos, luego aquí más, luego aquí un poco menos. Ostras. Bueno, de hecho se ve perfectamente con el gráfico que tenemos aquí del ritmo y demás. El ritmo con el blando en salida. Tenemos a Verstappen en 23-2 y Sainz 24-0, entre la 1 y la 28, entre la 1 y la 24. Es verdad que si lo alarga un poquito más, puedes tener más desgaste. Ostras, pero es una barbaridad. Pérez en el segundo stint con medio 22-6, 23-1. Estas son 5 décimas. Incluso Carlos sorprendentemente más rápido que Leclerc en esta carrera. Quedó por delante. Sí, claro, quedó por delante. Bueno, a ver si este año se le da también bien esta carrera a Carlos. Yo creo que en Estados Unidos se notó cómo estaba por detrás. Quedó por delante, punto número 1, por la estrategia de Leclerc y punto número 2, sobre todo por la descalificación de Leclerc. Pero en ritmo, en clasificación, sobre todo, Leclerc estaba sacando como esas 2 décimas en cada intento. Y ostras, eso se notaba bastante. Habrá que ver, porque el año pasado incluso también clasificó mejor que Leclerc. Al menos salió por delante. No recuerdo si hubo alguna sanción o alguna historia. Pero salió por delante, Carlos. A ver qué tal se le da esta carrera. Pérez salía cuarto. Luego ganó en salida. Ostras, no recuerdo qué pasó exactamente en esta salida. Pero Hamilton, por ejemplo, pasa de tercero a segundo en la primera vuelta. O sea, es que la salida no te garantiza nada. O sea, Verstappen quedarse en primera posición tiene mérito, porque en este circuito de México, con esa recta inicial y demás, es bastante complicado.